Somos alumnos de la Cátedra Compiladores de la Facultad de Ingeniería. El tema que desarrollaremos a continuación es criterios de diseño e implementación de los lenguajes de programación. Los integrantes somos Cruz Ángel, Corian Noelia, Farfán Sebastián y Pérez Adrián. Empezaremos dando una breve introducción acerca del concepto de lenguaje de programación. Luego mencionaremos los criterios de diseño e implementación según distintos autores, haciendo hincapié en aquellos temas más relevantes. ¿Qué es un lenguaje de programación y cómo lo evaluamos? Un lenguaje de programación es un lenguaje formal diseñado para expresar procesos que pueden ser llevados a cabo por computadoras. Se usan para crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico. Está formado por un conjunto de símbolos, reglas sintácticas, semánticas, y todo esto define la estructura y el significado de sus elementos y expresiones. Para saber cuándo un lenguaje de programación es eficiente, existen determinados criterios o características que nos ayudan. Cabe mencionar que no existen lenguajes buenos o malos, sino lenguajes apropiados e inapropiados, según una determinada situación o problema. A continuación, detallaremos los distintos criterios, según los autores Pressman, Jorge Castro y Appleby van de Koppel. Los criterios, según Roger Pressman, son los siguientes. O sea, soporte para el enfoque orientado a objetos. Un lenguaje de programación orientado a objetos debe proporcionar un soporte directo para la definición de clases, la herencia, la encapsulación y el paso de mensajes. Muchos de estos lenguajes implementan características adicionales, como por ejemplo la herencia múltiple o el polimorfismo. Algunos de los lenguajes que se basan en este enfoque son, por ejemplo, Python, C++, Java, PHP, C#, entre otros. Dependiendo del lenguaje de programación, un subprograma se puede denominar subrutina, procedimiento, función u otro nombre especializado. Estructuras de control. El lenguaje de programación debe permitir al programador representar secuencias, condiciones y repetidores, o sea, construcciones lógicas de la programación estructuradas. Tipos de datos y tipificación. Decimos que la tipificación de datos y los tipos de datos específicos soportados por un lenguaje de programación es un aspecto muy importante en la calidad del lenguaje, dado que abarca los tipos numéricos, los tipos lógicos y de cadena. Lo más complejo van desde los arrays simples unidimensionales hasta las estructuras de listas. Las operaciones y su manipulación se controlan por la comprobación de tipos incorporada en el intérprete o compilador del lenguaje de programación. Los criterios, según Castro y otros, son aspectos de diseño y aspectos de implementación. En los aspectos de diseño tenemos que un lenguaje debe tener claridad, simplicidad, unicidad de conceptos, sintaxis y semántica bien definidas, consistencias en las notaciones usuales, soporte para la abstracción, independencia de la máquina, verificabilidad, redundancia y ortogonalidad. En los aspectos de implementación, el lenguaje debe ser portable, debe tener soporte externo, tener una buena calidad del compilador o intérprete, tener un bajo costo de mantenimiento y tener documentación. Los criterios según Appleby y van de Koppel son ortogonalidad, confiabilidad, una traducción rápida, transportabilidad y por último generalidad.
Ortogonalidad. La ortogonalidad es la capacidad de combinar varias características de un lenguaje. De esta manera es más fácil aprender el lenguaje y escribir los programas porque hay menos excepciones y casos especiales que tenemos que recordar. Confiabilidad. Un lenguaje de programación se considera confiable si se comporta como es anunciado y produce los resultados que el usuario espera. O sea, a mayor confiabilidad, es mayor el tiempo de pruebas y de corrección de errores. Traducción rápida. El lenguaje de programación generalmente es independiente de la máquina, es decir, un programa escrito en un lenguaje puede ser traducido y ejecutado en una variedad de máquinas diferentes. Esta traducción involucra 3 pasos: análisis lexicográfico, análisis sintáctico y análisis semántico. Transportabilidad. Un lenguaje es transportable si sus programas pueden compilarse y ejecutarse en diferentes máquinas, sin tener que reescribir el código fuente. Para conseguir esto se implementan estándares nacionales e internacionales, en donde existen comités oficiales que se encargan de preparar y revisar los estándares para diferentes lenguajes. Generalidad. Con esto nos referimos a que el lenguaje de programación sea útil en un amplio rango de aplicaciones de programación. Como conclusión pusimos que cada uno de los autores refleja, según su propio criterio, cuáles son las características más importantes que se deben cubrir en un lenguaje de programación, cosa de que el lenguaje alcance un buen desempeño. Algunos de esos criterios coinciden, como por ejemplo la ortogonalidad, la portabilidad, la consistencia en las notaciones y la verificabilidad. A la hora de diseñar e implementar un lenguaje de programación, es necesario conocer todos esos puntos de vista. La bibliografía consultada son las siguientes páginas web. Esperamos que este video le haya sido de utilidad y muchas gracias por su atención.